Vamos a hablar de este tema que es fundamental: la eutanasia y la reducción de suicidio asistido. La gran pregunta es lícito querer morir? Olvidaros de las creencias particulares, ¿eh? Vosotros tenéis una formación, estáis en un colegio, pero olvidaros de las creencias particulares. ¿Tú cómo te llamas? Paco. ¿Es ilícito querer morir? Va, si sufres o tal, ¿tú cómo te llamas? Nico. ¿Qué piensas? No. No, no es lícito querer morir. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Iñaki. Iñaki, ¿tú qué piensas? Que hay que entender a la gente que quiere hacerlo. Vale. O sea, pero ¿tú crees que es lícito querer morir? No. No. ¿Tú cómo te llamas? Miguel. Yo creo que depende de cómo se ve la persona. Vale. Levantar la mano los que no creen que es lícito querer morir. Los que no creen que es lícito querer morir. Vale, o sea, los demás. Y al revés, bajar la mano. Los que creen que es lícito querer morir. Vale. Vale, pues. O sea, es lícito querer morir. O sea, cuando una persona, lo habéis dicho todos, ¿eh? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Cuando una persona está sufriendo, lo que no quiere muchas veces es, pues, oye, de esta manera así. Eso es lo que me pasaba, lo que me pasa a mí cuando encuentro a las personas. Es más, ayer me llamó por la tarde una señora que su padre está muriéndose en casa y ella le ve sufriendo. Y esta mujer es religiosa. ¿Vale? Entonces son 3 hermanas y el padre un tío súper religioso, pero se estaba muriendo bien. Y me dice, entiendo que así cualquiera quisiera la eutanasia, porque yo veo a mi padre sufriendo y no quiero que esté así. Nadie me ha explicado esto. Entonces esto es fundamental. ¿Por qué una persona te pide morir? Porque yo también me encuentro con muchas personas que me piden morir. Como esta señora, ¿no? Dice, si yo no fuera religiosa, dice yo, creyente, pues yo no quiero que mi padre esté así. Entonces, cuando una persona te pide morir, es importante, te pide morir, ¿por qué te pide morir? Porque cuando una persona te pide morir, hay que ver qué hay detrás de eso. ¿Qué cosa creéis que hay detrás de eso? ¿Cómo te llamas tú? Uri, dime. Bueno, no quiero sufrir, pero quiero terminar ya. Quiere terminar ya, no quiere sufrir. Acortar el camino. Acortar el camino. ¿Acortar el camino de qué? De morir, de evitar el sufrimiento. De evitar el sufrimiento. ¿Cómo te llamas tú? Javi. Una mala gestión del sufrimiento. Una mala gestión del sufrimiento. ¿Vale? Bueno, creo que la gran mayoría estamos de acuerdo. A nivel objetivo, ¿eh? Realmente cuando estamos hablando... Sí. Detrás de esa petición, ¿no? Esta es una publicación que yo hice mi aportación a la ciencia, al inicio, a nivel internacional. Cuando una persona te pide morir, realmente detrás de esto hay un sufrimiento físico, psicológico y existencial. No solo de una sola manera. El dolor físico, aquel que tiene un sufrimiento insoportable, pues hombre, así no quiere vivir. Por más medicamentos que le pongas, así no quiere vivir. Si el medicamento está rabiando de dolor, lo que no quiere es estar viviendo de esta manera. Un sufrimiento físico. Cada persona se muere de diferentes formas. No se mueren todos igual. La gente no se muere como en las películas. Besos y tal, y me duermo. No. La gente se muere sufriendo. El corazón empieza a latir a 1000. La tensión arterial empieza a cambiar. El oxígeno empieza a faltar. Y hay cambios en el organismo que hay que saber explicar y saber conocer. Ayer mismo hablaba con esta última paciente. Digo ayer porque hoy no he visto pacientes hasta tener esta charla. Pero ayer mismo hablaba con esta mujer. Le decía, a mí nadie me ha explicado nada. Ya no le ponen suero a mi padre. No le ponen porque si le ponen suero, hará mucho más ruido en el pulmón. Y si ese ruido dará la sensación que aunque su padre se esté muriendo, realmente le parezca a usted que se ahoga. Y no es necesario, hay que saber qué hacer y qué no hacer. Hacer lo necesario y poner lo necesario. Por eso hay un sufrimiento físico, pero también hay un sufrimiento psicológico. Hay gente que no tiene dolor, pero sufre emocionalmente. ¿Vale? Y esto es fundamental de darse cuenta, de detectarlo. Yo conozco muchos, yo he visto morir desde artistas, empresarios, gerentes, hasta gente muy humilde en este sal, económicamente hablando. Y es igual en todas las situaciones, da igual quién seas, da igual de dónde vengas. La muerte, siempre digo, es un momento en que nos une a todos. Seas creyente, ateo, que seas en la ciencia, en la física, en el más allá, en la reencarnación, da igual. Esto nos une a todos.
Y en ese que nos une a todos hay un sufrimiento psicológico. Depende cómo has vivido, a cómo has afrontado la vida, esto te ayuda o no, el temor de cada uno. Y un sufrimiento existencial, ¿por qué? Porque se te acaba tu historia. Se te acaba tu historia. O sea, se acaba tu propia historia. O sea, ¿qué edad tenéis vosotros? 16. Vale. Yo a partir de los 16 los veo a todos, porque a esa edad ya no los lleva a pediatría. Pero mi experiencia es a partir de los 16 a todos estos pacientes. Ninguno de vosotros, porque soy paciente de vuestra edad, ninguno de vosotros piensa que os vais a morir. Pero cuando toca, pensáis que la ciencia ha avanzado tanto que va a descubrir algo que cambie, y probablemente lo haga crónico. Pero en un momento las cosas se acaban, y se acaba la existencia de cada uno. A partir de aquí, uno que aprende a disfrutar la vida, aprovechar el tiempo y mirar a través de los ojos de otro. Pero debemos ser conscientes de que detrás de una petición siempre hay unos factores que se relacionan. Y además hay un factor que es el social. Depende del momento en que te encuentres solo, tampoco quieres vivir así. Siempre hay un sufrimiento porque nadie se levanta por la mañana y dice: hoy me quiero morir. Tiene que haber algo que lo esté ocasionando. Muy bien, entonces, cuando hicimos un estudio respecto a esto, cuando decía hay algo que lo está ocasionando, vemos que el deseo de morir pasa desde un deseo genérico de morir. Digo, nadie se despierta por la mañana pensando: oye, hoy me quiero morir. No, de un deseo genérico de morir. Hay una causa que lo está produciendo. Oye, pues me invento ahora, ¿no? Porque justo ayer en la cena una de mis hijas me dice: te voy a hacer una pregunta que yo luego comentaremos, ¿no? Querer morir es algo propio, ¿no? Entonces, esto es muy fácil para mí. Ahora, y luego lo explicaré. Pero vamos, antes de explicar eso, quiero partir de aquí. El deseo de genérico de morir empieza en un momento concreto. Algo ha pasado. Algo ha pasado en la vida de alguien para que piense en querer morir. Luego eso pasa de un deseo esporádico mantenido en el tiempo. Por eso dije antes, la gente se suicida, porque va mantenido en el tiempo. Y luego pasa por una manifestación explícita de querer adelantar la muerte. Ya lo tiene claro y se lo comenta a alguien. Y después ya pasa por una petición de suicidio médicamente asistido, eutanasia, o quitarse la vida. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre la eutanasia, el suicidio médicamente asistido y el suicidio asistido? ¿Sabéis la diferencia o no? Que la eutanasia es que el médico inyecta el medicamento y el suicidio médicamente asistido es que el médico lo proporciona y es el paciente quien lo toma. Muy bien, esto es. Por eso es cuando aparecen cosas en la prensa, hay cosas que no son eutanasia, ¿no? El último caso que hubo cuando el hombre ayudó a morir a su mujer, eso no fue un suicidio médicamente asistido ni una eutanasia, fue un suicidio asistido, porque el médico no ha intervenido, no ha formado parte. Un suicidio es cuando cualquiera de nosotros salimos y nos tiramos por aquí, pasa el coche y nos tiramos, nos suicidamos. Suicidio asistido es lo que salió en la prensa, esta mujer con deterioro degenerativo y el marido le ayudó a morir. Y el suicidio médicamente asistido, ¿cómo te llamas? Raúl. Sí. Cuando Raúl dice, el médico ayuda, le da las cosas, le da: oiga, usted quiere morirse, pues esto. Entonces hay países donde esto es legal, pero la eutanasia no, para que el sanitario no intervenga. Y otros países, como lo que se ha aprobado aquí en España, el médico te puede dar esto y además quitarte la vida. ¿Vale? O sea, objetivamente esto es lo que tenemos. Entonces, lo que es verdad es que el deseo de adelantar la muerte, que es un deseo, implica todo este constructo, es un constructo que implica todo esto. La gran pregunta es que nosotros como sociedad, ¿qué hacemos o qué hemos hecho para pasar de este momento a este momento? ¿O qué no hemos hecho? Vuelvo al caso de ayer, porque yo voy contando los casos, porque como cada día veo cosas nuevas, pero todas son parecidas, iguales, yo lo he visto de todos los colores y todos los matices. Siempre he pensado: ¿cómo me tocará morir a mí? No lo sé, tocará seguro, como menos me lo espero, pero todos los colores y todos los matices. No hay una cosa nueva, un caso nuevo que haya visto. Pero es verdad que a esta mujer decía: si yo no fuera religiosa, quisiera que mi padre acabara de una vez porque le veo sufriendo. Y después que me lo explica, le digo: pues realmente no veo que sufre, ¿no? Le veo tranquilo, estable, y lo más importante es que no le pongamos suero, que le cuidemos de esta manera y que pongamos lo necesario. Pero el deseo de morir es: parta de aquí hasta aquí. Y una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta, que nos preguntemos, ¿no? Esto que decía, esto es una encuesta que hicimos en internet desde la fundación que llevo yo,
que se llama ¿Por qué parte de la opinión pública solicita la definición de eutanasia? Porque quiere que se respete su autonomía A, para evitar el sufrimiento en la vida, B, ambos u otros. Levantar la mano los que piensan solo A. Solo A. ¿Solo B? Levanta, no tengas miedo, sí, levanta. Ambas. Todos, vale. Esto es fundamental. Ambas. Cuando nosotros preguntamos esto, vimos que ambas hay un 54,1%. Bueno, aquí casi 100%, ¿no? Que no levantar la mano no lo sé, ya no controlo todo. Pero a partir de aquí vemos que hay, para evitar el sufrimiento de la vida, pues la gran mayoría. O sea, lo que nosotros queremos realmente es que cuando llegue nuestro proceso final de la vida, todos, nadie quiere sufrir. Lo que queremos es que se respete mi autonomía. Oye, yo quisiera decidir no sufrir y además de querer decir no sufrir, me gustaría que todo el ambiente esté preparado, ¿no? O sea, decidir mi autonomía. Yo, primero yo. Y cuando hablamos de los 4 principios éticos, son la autonomía es uno, ¿cuál es el otro? Son 4, facilito. ¿Cómo te llamas tú? Matías. Uno es la autonomía. No vamos a olvidar esto. La propiedad privada. No. La libertad. No. ¿Quién quiere ser médico? Nadie. Parece más chicas que chicos. ¿Ah? ¿Nadie quiere ser médico? No. Autonomía. ¿Vale? Primero, yo. Autonomía. Beneficencia. Hacer el bien. Los 4 principios éticos. Yo ético. No maleficencia. No hacer daño. No hacer daño. Y el cuarto, la justicia. ¿Vale? En estos 4 conceptos va a girar toda la acción del médico, donde primarán, depende del momento, uno primará el otro. Primero los sanitarios, no hablo del médico porque la ley de la eutanasia no incluye al médico, sino dice el profesional sanitario, que puede ser un médico, una enfermera, quien sea, quien designe el Estado. A partir de aquí es importante que seamos conscientes de que cualquier profesional va a poder acabar con la vida de alguien, ¿no? Entonces, la autonomía es primero, lo que nosotros, y a partir de aquí dices, oye, no hacer daño es fundamental, es lo primero que tenemos que tener. Entonces, ya que estamos hablando de la eutanasia, vamos a hablar de estas 2 grandes diferencias, ¿de acuerdo? Una cosa es el paciente, que creo que todos vosotros pensáis y la sociedad piensa, que sin enfermedad degenerativa, que no le pasa nada, y que pasa algo en su vida que rompe su esquema. ¿Conocéis a Ramón Sampedro? ¿Conocéis la película Mar Adentro? Sí. ¿Quién dijo así? Vale. ¿Sabes quién es Ramón Sampedro? Sí, eso es. El personaje de que es tetrapléjico, que fue el que abrió el debate de la eutanasia en España. ¿Vale? ¿Os suena algo? Sí. ¿Ahora os suena? Que quedó tetrapléjico, la película se llama Mar Adentro, era un pescador que se tiró por el arrecife, se golpeó la cervical y quedó tetrapléjico. Y fue el primero que abrió el debate en España sobre la eutanasia. Es alguien que sin enfermedad, algo acontece en su vida que a partir de ahí dice, yo sufro y ahora no quiero vivir. ¿Sí? ¿Te suena o no? Vale, pues la historia que te cuento es esta, ¿no? Es un hombre que era pescador, se tira del arrecife y se queda tetrapléjico y lo vas a ver, buscas mar adentro y está ahí. Entonces, bueno, ya murió, ¿no? Entonces, él tuvo un suicidio asistido. Entonces, porque pedía la eutanasia y como no se la daba, pues grabó su suicidio y eso fue brutal, ¿no? Entonces fue la primera vez que empezaba la tele y tal, entonces fue impresionante, ¿no? Entonces se suicidó con cianuro. Uno le puso el vaso, otro le puso la cajita, otro le puso el cianuro, entonces, de tal manera que no había un culpable. No había un culpable. Entonces, una persona que sin enfermedad tiene degenerativa, acontece algo en su vida y pues acaba. A partir de aquí. La otra es con enfermedades degenerativas. O sea, cualquier paciente con cáncer o cualquier paciente con una enfermedad como la demencia, la esclerosis, ¿vale? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Gorka. ¿Has tenido experiencia como al final de la vida? ¿Algún familiar? ¿Alguno de vosotros ha tenido experiencia con algún familiar? ¿Con qué? ¿Con algún familiar que haya fallecido? Vale. ¿Qué edad tenías? Cuando falleció mi Sí. 12 años. 12 años. ¿Tú?
También por ahí. ¿12 años tú? 15. 15. O sea, hace poco. ¿Quién más? Sí. Que entiendo vuestros abuelos o algo, ¿no? O algún tío, supongo. Vale. Entonces, es importante. ¿Y enfermedad oncológica o de mayores? Oncológica, ¿no? ¿Vale? Entonces, una enfermedad degenerativa, el cáncer, tiene un tratamiento que lo hace crónico, pero también en un momento en la vida ya no se puede controlar y realmente lo que necesita es que le cuidemos más. Esa situación de enfermedad degenerativa es la que vamos a hablar ahora, ¿no? Aquí, nosotros, para controlar esto, tenemos la sedación paliativa. Lo que pasa es que la gente lo ignora, la gente no lo sabe, la gente desconoce qué es esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar básicamente de este punto y luego pasaremos a esto, donde está el debate. Entonces, cuando hablamos de la sedación paliativa decimos, escuchar, nuestro objetivo cuando un paciente se está muriendo no es acabar con la vida de nadie, sino acabar con su sufrimiento. Por lo tanto, ponemos fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia. O sea, cuando un paciente empieza, cuando un paciente empieza a morir, como decía hace un momento, el corazón le va a 1000. La tensión, o sea, va para arriba o para abajo. El oxígeno le falta. Y lo más importante es que no se entere. Sedar no significa acabar con la vida de nadie, sino que realmente no sea consciente de ese proceso. ¿Alguno de vosotros os han operado? Gorka, ¿te han operado a ti alguna vez? Sí. ¿De qué te han operado? Bueno, me cosieron la cabeza. ¿Te cosieron? Ah, bueno, pero te caíste o algo. Sí. Te anestesiaron ahí. Sí. ¿Vale? Te sedaron la parte local. Sí. Vale, pero nada más. ¿Alguno lo han operado? ¿De qué? Apendicitis. También. Nos han dormido. La sedación es un proceso médico para cuidar al paciente, porque nadie te ha operado sin anestesia. ¿Algún operado de la vista? Nadie. Te han operado local. Te han sedado la parte local para que no te enteres del dolor. A vosotros os han sedado para que no os enteréis de la operación, de la cirugía. Cuando nosotros vemos que un paciente se está muriendo, le sedamos. Ponemos fármacos para que el paciente no se entere. Reducimos la conciencia cuando hay una enfermedad avanzada terminal para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios con su consentimiento explícito o implícito. Tienen que delegar. Por ejemplo, yo he sedado y sedado mucha gente. Hablo también de la sedación. No todos se mueren sedados. O sea, no todos necesitan sedación, pero todos moriremos sedados. Porque el organismo en un momento se protege. ¿Tenéis un...? El organismo se protege y esto es fundamental. ¿Esta parte de la pizarra se ve o no? ¿Sí? Vale. Cuando el paciente se está muriendo, hay un momento en que va cayendo hasta que se muere. Hay un momento en que nosotros vemos, cuando nos dedicamos a esto, que el paciente se está muriendo. Y aquí empieza a sufrir. Porque tú puedes ver a alguien que tenga sensación de ahogo, que se ahoga. Puedes ver así que lo notas que le cuesta respirar, pero no tiene la sensación. Y dice, venga, ¿a usted le falta el aire? No. Cualquiera ve sin ser médico que le falta el aire. Le pones el aparatito y ves que le falta el oxígeno. Pero él te dice que no. Porque está utilizando unos fármacos que usamos nosotros para que él no se entere. Tú puedes hacer una radiografía y ves que su hueso está destrozado. Pero el tío no tiene dolor. O ella no tiene dolor. O no lo percibe. Porque está usando unos fármacos que nosotros utilizamos para que no se entere. Pero si nosotros no tuviéramos esos fármacos, ese paciente estaría rabiando dolor. Pero hay un momento en que ya, por más fármaco que le ponemos, ese paciente nota que se ahoga o nota que tiene dolor. Por lo tanto, es un momento en que va en declive y decimos, oigan, claro, esto lo hemos trabajado en todo este proceso, que cuando llegue este momento, disminuiremos la conciencia para que no se entere. Hay gente que no quiere que se le ponga nada, pero antes de morir, el organismo para proteger el sufrimiento, se seda solo. ¿No habéis visto la típica película donde le pegan un hachazo o una botella o un golpe y se duerme? O vosotros no sé cómo seráis, pero en mi cole siempre había malote que venía uno y cogía el cuello y se dormía. Cuando era chaval, me acuerdo que había él, ¿no? Que venía por detrás y así, el otro se dormía. Entonces, ¿por qué? Porque el organismo se protege, por eso se desmaya antes, pierde la conciencia. Pierde la conciencia, ¿para qué? Para no sufrir. Para que el cerebro no sufra, que es lo último que se cuida.
pierde la conciencia para no sufrir. Por lo tanto, todos, o sea, no todos necesitaremos sedación, pero sí todos moriremos sedados. Porque el organismo antes de partir se protege. Y esto es como un mecanismo automático. Somos máquinas, pero que pensamos, que tenemos unos circuitos, tenemos unas tuberías. A veces cuando llega alguna señora de 95 años con el corazón con una arritmia, me hace gracia porque las hijas, a veces, hijas o hijos me preguntan, doctor, ¿y esto por qué? Hombre, porque tiene 95 años, ¿no? O el típico paciente que dice, tiene 40 y tantos, yo tengo 47, viene con problemas de próstata, y me dice, yo nunca he tenido esto. Y digo, bueno, porque usted no nació con la próstata grande, lo tenía, a los 20 años no la tenía. Me explico, el cuerpo va degenerando, a partir de los 30 ya nos hacemos mayores. Entonces, en ese proceso de que somos máquinas, somos una estructura, todos moriremos sedados, pero no todos necesitaremos esto. Y hay gente que se respeta siempre la autonomía, por eso se habla con el paciente para intentar cuidarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usamos estos fármacos para controlar estos síntomas refractarios. Síntomas refractarios, aquel síntoma que yo no puedo controlar en un momento determinado con la combinación de fármacos en ese momento, que tenga en ese momento. Pero también tengo que tener el conocimiento para usarlo. Si yo no sé usar la morfina, no puedo decir que es un síntoma refractario. Si no sé acompañar el sufrimiento emocional de un paciente, no puedo decir que es un síntoma refractario. Y tiene que haber un consentimiento. Que la gente diga, oye, yo acepto o no acepto, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Conocéis a Michael Jackson? ¿Conocéis el Propofol? Bueno, Michael Jackson murió por una sobredosis de Propofol. Michael Jackson dormía con Propofol. ¿Vale? Entonces tuvo unas quemaduras y usaba opioides y se le dormía por la noche su médico con Propofol. Es un anestésico para sedar, yo lo uso bastante, porque con eso el paciente a los 5 minutos, menos, se queda dormido. O sea, te pones el Propofol y cuando se lo quitas despierta. Entonces sedas al paciente por un sufrimiento, un síntoma refractario y ves cómo funciona. Claro, con Michael Jackson se pasaron en la dosis y se murió. Esta fue la consecuencia. Pero la sedación la idea es proteger el sufrimiento al máximo. Pacientes con sufrimiento emocional. Entonces le digo, mire, cuando yo vea y usted me diga que sufre, yo así, Gorka, te dejaré la inyección para que tú me digas, y nosotros podemos hablar, cuándo quieres que te pueda sedar. Pero si no, esto lo he hecho muchas veces yo, en la mesita de noche, la inyección con el fármaco para dormirle cuando sea necesario, y esas personas, una vez que tienen el control, pues viven el tiempo que quieran, porque saben que les voy a cuidar durante todo el tiempo que estén viviendo. Y cuando ya no, les dormiremos. Porque cuando les dormiremos no estoy hablando que esto vaya a durar un mes ni 2 meses, no. Esto estamos hablando de días. Y en esos días, u horas, hablo de días, digo 3 días, 4 días, u horas, ese paciente tiene una familia que le acompaña. Vosotros que sois más jovencillos, cuando yo he visto morir gente de vuestra edad, claro, no hay nada como ver morir a un hijo, esto es, claro, no tiene nombre, ¿no? Porque el que se queda sin marido, sin mujer, se queda viudo o viuda. El que se queda sin padre se queda huérfano, pero el que se queda sin hijos no tiene nombre, ¿no? Y en ese proceso, el que acompaña muchas veces es un padre, el que acompaña muchas veces es un marido, una mujer, el que acompaña muchas veces es un hijo. Y la relación de cada uno es diferente. Vosotros ahora sois adolescentes, estáis más vinculados o menos con vuestros padres, esto depende de edad. Pero cuando sois más pequeños, o sea, hay un vínculo muy concreto. Cuando ya seáis independientes, llegáis a vuestra propia familia, el vínculo también cambiará. Por más padres que sean, cambiará. Y entonces a partir de ahí, una persona que está muriendo, 2, 3 días u horas, estará acompañada por un entorno. Y su entorno necesita una explicación para que cada uno viva un proceso concreto y sepa despedirse de esos momentos. Y esto es claro. Por eso la sedación implica dormir la conciencia mientras acontece la muerte. Nosotros, ¿cuál es el deber del médico? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en mi práctica? O sea, yo no estoy contando aquí, sino ¿qué es lo que hago? El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Mi trabajo es controlarlo al máximo. Y cuando ya no sea, permanece su obligación de aplicar medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo. O sea, yo lo que quiero es buscar el bienestar, aun cuando de ello puede derivarse, a pesar de su correcto, un acortamiento de la vida. ¿Esto se entiende? Yo voy a explicar. Cuando yo cedo a alguien, y ayer le explicaba justo a esta señora, digo, mire, si su padre vemos que hace un rictus de dolor, alguna molestia, lo importante es buscar que no sufra.
pueden pasar tres cosas si le ponemos algo. Puede pasar que no pase nada, porque no es su dosis. Y hago la pregunta, ¿cuántas dosis de vino necesita uno para colocarse? ¿Cuántas copas de vino necesita uno para colocarse? Depende. ¿De qué depende? ¿Ah? Del peso de la persona, ¿de qué? ¿Ah? De lo que haya bebido. Pues esto depende de características físicas y de lo que haya consumido. Por lo tanto, cuando una persona se está muriendo, los fármacos que vamos a utilizar depende de cada persona, de su físico, porque si es poquita cosa, pues necesitamos menos dosis. Y si realmente es un tío grandote y ha consumido drogas, ha consumido fármacos, ha consumido alcohol, este hombre le quedará corto lo que le voy a poner. Entonces, para que nos entendamos, cuando se damos a alguien, hay una dosis estándar. Con todos empezamos con una copa de vino, para entendernos, no la copa, sino el fármaco, ¿no? Pero si vemos que no funciona, lo que hacemos es aumentar la dosis, o poner otra copa más. Y cuando ponemos otra copa más, pueden pasar tres cosas. Lo primero es que siga igual, le veamos sufriendo, siga consciente. Lo segundo es que realmente se duerma, que esté tranquilo y sedado. Hemos encontrado su dosis. Y la tercera opción que puede pasar es que se muera. La intención no es la primera, dejarle con sufrimiento, esto se llama falta de formación, no es que yo ya le puse lo que tocaba y ya he cumplido, no. La intención no es la tercera, de decir, bueno, pues que se muera, no. La intención es la segunda, aliviar su sufrimiento, pero tenemos que ser conscientes de que esto puede pasar. Por lo tanto, es importante que sepamos que el hecho de que se demos a alguien implica todas estas cosas. Les voy a poner esto, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, me gusta ponerlo porque a veces algún cura también se la consulta. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio. Hablo del punto 3. Yo no quiero matarle, pero podría pasar. Si no solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de caridad desinteresada, por esta razón deben ser alentados. Esto es importante porque la actuación médica depende mucho de la intención, con la que hacemos. Por lo tanto, la eutanasia, como bien habíamos dicho anteriormente, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, o la acción del profesional sanitario, según dice la ley, que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Entonces, tenemos que diferenciar la sedación paliativa de lo que es la eutanasia. ¿De acuerdo? La sedación paliativa, según la intención, ojo, aliviar el sufrimiento producido por un síntoma refractario. Mientras que la eutanasia es provocar la muerte a petición del paciente para evitar el sufrimiento. No te toca morir, pero tú quieres acabar. Igual que tú, ¿no? Por ejemplo, según su procedimiento, nosotros administramos fármacos para reducir el nivel de conciencia, dormirle, mientras, de una forma proporcional al control del síntoma. O sea, no quiere decir siempre dormirle como Michael Jackson, sino dormirle hasta que el paciente tenga confort y bienestar. Por ejemplo, yo se he dado a varios pacientes, me invento, no sé quién es Carlos, pero voy a decir Carlos, ¿no? Entonces, Carlos, ¿se encuentra bien así? Y Carlos dice, sí, así estoy bien. ¿Quiere que le dejemos así? Perfecto. Sí, pero me he dormido, ¿no? Sí, perfecto. Y luego llegó un momento en que, os pongo el ejemplo, porque Carlos se quedó tranquilo. Carlos quería acabar con su vida porque estaba sufriendo. Y le dormimos de esa manera, de forma superficial, y Carlos estaba tranquilo. Luego Carlos despertó y dice, yo es que así no quiero estar. Yo quiero estar profundamente dormido. Entonces, bueno, Carlos le pusimos Propofol, le dormimos profundamente. Pero luego llegó la hija que estaba en Australia, despertamos a Carlos. Y Carlos se despidió de la hija y volvió a dormirse profundamente. Entonces es administrar fármacos para reducir la conciencia de forma proporcional al control del síntoma. Carlos recuerdo que no tenía dolor físico, pero tenía un dolor emocional impresionante. Mientras que la eutanasia es administrar fármacos a dosis letales que provoquen la muerte de forma rápida. Según el resultado, claro, aquí hay una disminución del nivel de conciencia mientras acontece la muerte. No son semanas, son días. O sea, cuando te encuentras con un profesional experto, el profesional experto ve que te quedan pocos días u horas y habla con la familia para cuidar del sufrimiento y cada uno de los que están a su lado puede acompañarte. El sufrimiento físico se puede controlar con los fármacos que hay el día de hoy. Y aquí en España existen todos los fármacos necesarios
para controlar el sufrimiento físico, pero has de estar formado. Y el sufrimiento emocional se ha de controlar sabiendo acompañar al que acompaña. Y esto es fundamental, porque si tú no sabes detectarlo, no sabes acompañarlo, la familia va a sufrir porque va a entrar en una situación de incertidumbre. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué hago? Y esto es claro. Mientras que la eutanasia, a diferencia de esto, es la muerte física y es irreversible. Yo se da a mucha gente y le he vuelto a despertar para ver cómo se sentía. ¿Qué tal? Que como nos hemos despedido, imaginemos que no va a haber. Y hasta cuando ha despertado, dice, ¿y ahora qué? No, quiero estar dormido. No, así no, quiero estar despierto. Todavía quiero vivir un poco más. Vale, perfecto. Pues este es rey. Esta es la gran diferencia entre la sedación y la eutanasia. Entonces, este es el concepto que hemos hablado de la enfermedad degenerativa. Nosotros respetamos la autonomía del paciente y garantizamos al máximo el cuidado con todas las opciones. Al máximo. Cuando hablamos de enfermedad degenerativa. Ahora el tema es, ahora que se ha aprobado la ley, dicen, los que están a favor de la eutanasia dicen, porque eso yo lo he discutido con compañeros médicos como yo, que dicen, una cosa no quita la otra, ¿no? Dicen, la ley de eutanasia y la ley de cuidados paliativos. ¿Vale? Estoy de acuerdo que probablemente dices, oye, una cosa no quita la otra respetando la libertad, de todos los que habéis opinado aquí, ¿no? Una cosa que seamos conscientes es que la ley de la eutanasia está decidiendo por el más frágil en situación física y emocional y sobre un futuro incierto. ¿Qué quiero decir? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy el jefe de medicina paliativa de la UIC. En la UIC hay una unidad de cuidados paliativos recién, que todavía no está abierta. Es abierta a comunidad. Es una inversión privada de la universidad. Estamos hablando del Valles Oriental, Hospital General privado, que da asistencia a toda esa zona del Valles Oriental. Imaginaros, día 19, San José, Día del Padre, la UIC no tiene una unidad. Y solo tiene un médico que está de vacaciones ahora y una que le está reemplazando. Lo que quiero decir es que los recursos no están correctamente distribuidos en todos sitios. Porque si esa unidad, ahora mismo la universidad no hubiera invertido, no existiría. Y en ese hospital no hay unidad de paliativos, ni hay profesionales especializados. Yo doy servicio a 2 centros privados, Quirón y Delco, y ahí no hay paliativos. Y cuando el paciente se está complicando, pues llego, cuando me toca ir, voy, y si no voy, pues me sabe mal, pero no hay. Entonces, ahora, cuando yo discutía en buen sentido, ¿no? Discutiré cuando conocemos el tema, ¿no? Ambos. Cuando hablaba con los médicos y enfermeras de la acción del derecho a morir dignamente, decía, depende de la comarca, hay recursos, depende de dónde no hay. Depende de la comarca, estamos hablando solo de Cataluña, solo en Cataluña donde estamos muy desarrollados, a diferencia del resto de España. Vais a imaginar el resto de España y el resto del mundo. A partir de aquí, solo en Cataluña los recursos están mal distribuidos. Yo trabajaba en el Instituto Catalán de Oncología, es un monográfico solo de cáncer ahí en Hospitalet, frente a Bellvitge, y para mí era pues es como el Barça de los paliativos, ahí no va más, ¿no? Ahí teníamos de todo. Pero cuando salí de esa comarca, cuando salí del barcelonés, me di cuenta que en una residencia, en un sociosanitario, en el Valles Oriental, Occidental, no estaba lo mismo. Entonces la gente que dice sí, no sabe ni de qué enfermedad va a tener, ni cuándo se va a morir, ni quién le va a atender. Y por eso es importante el saber decidir pensando en los demás. Entonces, por eso digo, un futuro incierto como sociedad. Entonces, esto es lo que decía hace un momento. Hay mucha diferencia entre el Vallés y el barcelonés, que son sitios donde yo me he movido mucho. ¿Dónde está esto? Y aquí, cuando un paciente tenía sensación de ahogo, tú le pautas oxígeno. Porque nosotros los paliativistas no tratamos los signos, tratamos los síntomas. Si tú me dices, ¿cómo te llamas tú? Xavi. Si Xavi me dice, yo tengo sensación de falta de aire, yo te daré oxígeno si estoy en esta zona. Y ese oxígeno estará por la tarde en tu casa. Cuando yo estoy por aquí, me dijiste Gorka, ¿no? Sí. Gorka me dice, tengo sensación de falta de aire, yo intentaré darle oxígeno, pero tú tienes que ir primero al neumólogo, que te dará la cita en una semana, y en esa semana tendrá que hacerte una gasometría, al día siguiente tendrás el resultado, pero si no tienes, o sea, aunque tengas sensación de falta de aire, si no se demuestra objetivamente que le falta oxígeno, tú no tendrás el oxígeno en tu casa y no podrás salir. Esa es la realidad con la que yo me encuentro, con la que me encuentro.
Y por eso es que los que estaban en la discusión, en el debate, nadie me podía decir nada porque saben que es real. Por lo tanto, Xavi, su sensación se verá aliviada y la tuya no. Y tú no tendrás otra opción que pedir la eutanasia porque, pues, oye chicos, que no estoy solucionando mis problemas. Y yo lo entenderé perfectamente, lo entenderé, pero no sería justo. Y tampoco sería, digo, él sí y tú no, dependiendo solo de la comarca donde vives. Esto es un tema clarísimo. ¿Qué más? Desigualdades, protocolos diferentes, lo he dicho, el oxígeno, falta de profesionales, he puesto el ejemplo de la UIT, como de tantos otros hospitales que visito yo. Falta de recursos, no todos saben manejar opioides. De todos los que hay en España, de todos los opioides, no todos los profesionales saben manejar toda la combinación de ellos. Por lo tanto, si yo solo te pongo morfina, ¿cómo te llamas? Familiar. Y con eso no es suficiente y digo, es que no hay más, pero no se usa. Y esto también falta. Por eso ahora en la Facultad de Medicina, pues hay muchos profesionales, muchos chavales que se están formando ya, porque la asignatura de medicina paliativa, que es la que llevo yo, es obligatoria. Pero además de ser obligatoria en la UIT, que fue la primera que lo puso obligatoria, no hay la asignatura en todas las universidades en España, en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, también hay desigualdad. Y esto es grave. Entonces, solo para poneros un ejemplo de cuánta desigualdad hay. Datos de la ley de la dependencia. ¿Sabéis lo que es la ley de la dependencia? ¿Ah? Sí, ¿tu nombre repito? Raúl. ¿Ah? Raúl, dime. Es la ley que regula cuidados a gente mayor o dependiente con enfermedades mentales. Vale, bueno, sí, que está dependiente. Sí. Vale, entonces, ¿qué dice esa ley? Que si tú tienes algún familiar en situación de dependencia, el gobierno te va a ayudar, te va a dar un dinero o algún recurso. Eso es la teoría. Solo hablando de datos objetivos, ¿no? Los trámites pueden durar 6 meses, pero estos son datos de la ley de la dependencia, no me los invento yo. La media son 14 meses. En teoría, tú deberías tener respuesta en 6 meses. Si ves que tu padre, tu madre, o esta señora que tuvo el suicidio asistido, podría tener la ayuda en 6 meses. Pero la media son 14 meses. Murieron con ayuda reconocida y no tardó 31.000 personas. 31.000 personas. Nosotros, el gasto del Estado es el 20% y el 80% de las comunidades autónomas. O sea, total hay desigualdad, porque hay comunidades autónomas donde todo esto les falta. Cataluña está muy desarrollada, pero si te vas al sur, esto cuesta mucho. Por lo tanto, y además, ser consciente de que ahora, mayores de 65, somos un 20% y al 2050 seremos muchos más. Seremos, ¿no? Ya me toca a mí. Entonces, esto es fundamental, porque esas desigualdades seguirán creciendo. Y los recursos no están distribuidos. Entonces, para atender el final de la vida, ahora mismo todos nosotros hemos opinado, opinión pública. Y a mí me hace gracia porque yo soy yo soy el jefe de quinto, pero doy tercero y cuarto de bioética, ¿no? Y un chaval de bioética, de tercero, probablemente sabe tanto como vosotros, porque solo ha empezado las ciencias básicas, no ha visto pacientes, no ha visto morirse a nadie, salvo cuando lo pregunto, ha visto morir pues al abuelo o al tío, algún familiar, pero no ha visto tantas personas como yo. Pero son opinión pública. Entonces, hay una opinión pública sanitaria y hay una opinión pública en general. La gran diferencia es que esa opinión ha de ser una opinión con formación. Es importante que tengáis formación de cómo son las cosas para que podáis opinar de manera correcta y estar de manera objetiva. Mirad, esto es al 2021, enero del 2021. Documento de voluntades anticipadas. Solo llegar a vuestra casa y preguntar a vuestros padres quiénes tienen el documento. 336.000. ¿Sabéis qué porcentaje es esto de toda España? ¿Cuánto creéis? ¿Ah? 2%. ¿Quién da más? 0,07% de toda la población española. Y de aquí, los más mejores, Cataluña, 95.000. Mirad la siguiente comunidad autónoma, Madrid, solo con 34.000. O sea, por eso digo los más mejores, ¿no? O sea, que se entienda, ¿no? O sea, ¿cuánta diferencia social hay? ¿Y cómo estamos sobre el tema del concepto del final de la vida y la muerte, ¿no? Enero del 2021, no me lo estoy inventando yo. A partir de aquí dices, falta formación, porque faltan profesionales capaces de detectar el sufrimiento. Cuando alguien te pide acabar, hay que preguntar por qué. Cuando alguien dice, yo quiero morir en el hospital, ¿por qué crees que la gente quiere morir en el hospital?
¿Tú cómo te llamas? Yo Marco. Marco. Marc, ¿por qué crees que una persona quiere morir en el hospital? Por lo que hemos dicho antes, para el sufrimiento. No, bueno, ¿dónde creéis que quieren morir las personas, mejor dicho? ¿En la casa o en el hospital? En su casa. ¿Vale? Esto es lo que pensamos todos siempre. Y si alguien te dice quiero morir en el hospital, ¿por qué crees que quiere morir en el hospital? ¿Que los hay? Dime. Porque no quiere evitar que los recuerdos, por así decirlo, de Vale. la casa. ¿Tú? Más o menos. Recibirá más recursos y será más grave. Vale. Porque no tiene nadie en casa. ¿Cómo? Porque no tiene nadie en ¿Por qué no casa. tiene nadie en casa? Porque en el hospital reciben mejor cuidado. Vale. Entonces, los que habéis dicho, porque pensáis que en el hospital hay más recursos, es porque desconocéis que en domicilios también los hay. Y que la muerte es un proceso natural que se puede cuidar perfectamente en casa. Porque la gran mayoría de la gente, lo normal es que quiera morir en casa. Yo tengo 47 años. Mi hija mayor tiene 13. Pero hasta hace 5 años, yo quería morir en el hospital. Porque mi hija que tiene 13, tenía 5 años menos. Y era más pequeña. Yo decía, si me toca un cáncer ahora, y siempre lo he dicho en todas las conferencias que he dado, me gustaría morir en el hospital porque son pequeños mis hijos. Ahora que para mí es un tema y les veo creciendo, y les veo más conscientes de esa realidad, digo, me gustaría morir en casa si se puede. Si ahora a mi edad, a los 47, tengo un cáncer avanzado y terminal muscular, me quedan 2 telediarios, me gustaría morir en casa y que se me atendiera en casa, porque les veo más grandes y pues están más conscientes. Por lo tanto, hay que saber detectar por qué las personas quieren ir de esta manera. Una cosa importante, aliviar el sufrimiento, o sea, aparte de detectarlo, hay que aliviarlo, saber usar los fármacos para aliviar el sufrimiento físico y emocional. Muy bien, entonces, ser conscientes de que al final la vida llega, o sea, esta señora, anciano sano, como cualquiera de sus abuelos, situación en riesgo, dependientes, ¿cuántos de nosotros tenemos abuelos así? A este paciente, aparte de necesitar ayuda, cuidado, es que se puede morir. Tenemos que ser conscientes de que esto que decía hace un momento, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Esa es la muerte súbita. La muerte súbita quiere decir que cualquiera de nosotros salimos, son las 4 formas de morir. Los que estamos aquí vamos a morir de estas 4 formas. Eso es inevitable. Nos va a llegar a todos dependiendo pues, de una edad concreta. Y eso nos enseña a vivir. La muerte súbita es, oye, salgo, me pillo el coche, me da un infarto, yo tengo más riesgo que vosotros que me da un infarto, pero bueno, o que cualquier cosa. Se acabó tu vida. Paciente con enfermedad por cáncer. Justo ayer me decía es que estaba bien y se complicó, porque el cáncer es así. Es que ayer estaba bien, entonces ¿qué ha pasado? Cayó. Paciente con enfermedad orgánica. O sea, los órganos van fallando. El que es fumador cree que no le va a pasar nada, pero su pulmón empezará a fallar, porque el pulmón no regenera. El pulmón es como la piel o como el hígado. Y depende de cuándo empiezas, te tocará. O sea, dice, hombre, yo conozco uno de 100 años que fumaba. Digo, sí, pero hay coches de gama alta y coches de gama baja. No sabes qué gama eres, chico. No sabes cuánto va a aguantar tu organismo. Por lo tanto, el paciente que tiene problemas cardíacos, pues tendrá problemas cardíacos. El que le falla el cerebro también. Por lo tanto, es importante ser consciente. Y esta es la muerte por fragilidad. Lo importante es ser consciente en qué fase de la vida estamos para no liarla y preparar a la familia. Preparar a la familia. Que la familia sea consciente de que estas cosas podrían pasar. Muy bien, entonces, a partir de aquí, no es lo mismo el derecho a la atención paliativa y el derecho a la eutanasia. Son 2 cosas que están equidistantes ahora porque, claro, ya os he enseñado que la atención paliativa no llegamos a todos lados. Ahí me sabe más la que me llamó ayer porque el equipo de atención domiciliaria no había respondido a sus expectativas y tenía la sensación de que su padre estaba sufriendo, ¿no? Desigualdades, hombre, el derecho a la atención paliativa debería ser mucho mayor que el derecho a la eutanasia, pero no ha sido así. Por lo tanto, la ley, ¿qué dice la ley para acabar, no? La ley lo pone como que tenéis que tener 2 requisitos. Aquella persona, dice la ley, que está en un sufrimiento extremo, en una situación de enfermedad, que algo en su vida perciba que le da sufrimiento, esa persona tiene derecho a solicitarle. Pero no es una excepción, realmente es una norma, porque si no sabes detectar el sufrimiento y no sabes evaluarlo, el Estado obliga a que cualquier profesional sanitario aplique la eutanasia. Por lo tanto, falta trabajar criterios de sufrimiento físico y existencial refractario. ¿Cuántos de estos realmente están sufriendo y cuánto se puede hacer? En mi tesis doctoral, del 100% de mis pacientes, ¿no? O sea, el 97% cambió su petición de querer morir después de la intervención, después de que puse la jeringa,
después de que le expliqué que le sedaría cuando llegara el momento, después de que le expliqué que su familia le acompañaría, el 97% cambió su opción. Por lo tanto, es importante saber, detectar el sufrimiento físico y existencial y también ver que ahora que estamos bien, no podemos opinar por el que estará vulnerable, puede ser tu padre, tu madre, tu abuelo, en una situación de fragilidad. A partir de aquí vamos a hablar rápidamente de este momento del paciente sin enfermedades gerativas, que también es el conflicto, ¿no? Es este paciente, que en su vida ha pasado algo. Y aquí nos planteamos lo que todo el mundo se plantea, la pregunta que me dijo mi hija ayer por la noche. Me dice, estoy leyendo un libro sobre eutanasia y tengo una pregunta difícil. Entonces, digo, a ver, pregunta, suelta. Entonces, nos hemos centrado en este momento en este paciente, tenemos la opción a sedación paliativa. Vamos a centrarnos en este paciente. La pregunta, el derecho a morir, ¿es un derecho intrínseco del ser humano? ¿Qué pensáis vosotros? Levantad así con honestidad, yo no estoy para hacer juicio y valor de nadie. ¿Quién piensa que el derecho a morir es un derecho intrínseco del ser humano? Levantad la mano. ¿Levantad la mano? Sí, pues con libertad. ¿No? Sí, sin miedo. Vale. ¿Quién piensa que no? Vale. Más o menos estáis ahí. Los que no han levantado no saben, no opinan. Los que habéis levantado la mano respecto a que si es un derecho intrínseco, ¿quién haces tú, no? ¿Cómo te llamas? ¿Tú qué? ¿Tú? Que sí. Raúl, ¿por qué? Le han dado derecho a morir dignamente. No, pero eso te tengo derecho a morir dignamente todo. Incluso yo cuando he discutido muchas veces en la tele, en la radio, con la presidenta del derecho a morir dignamente, le he dicho, me sabe mal, porque os habéis apoderado de un nombre, de tú eres la presidenta de la acción del derecho a morir dignamente. Yo también promuevo el derecho a morir dignamente. Esto es otra cosa. Yo digo, el derecho a morir, ¿es un derecho intrínseco del ser humano? Yo creo que depende, o sea, si lo miras desde un punto de vista de religión. No religión, ahora estamos hablando de religión. Pues entonces sí. Vale, ¿por qué? Te pregunto por qué. Yo te puedo decir que ahora soy ateo o lo que sea, no hablo de religión, en ningún momento de la religión. Porque si tú eres ateo te puedes tirar por la ventana y no tendrías ninguna consecuencia, aparte de para ti. Vale, tú estás hablando de la consecuencia de querer morir. Perdón, a ver, ¿cómo te llamas? Javi. Porque es algo que nos va a llegar a todos y tienes que tener, si es algo común, tienes que tener el derecho a poder morir. Tienes el derecho a morir. ¿Alguien más? Dime. Yo creo que no es un derecho, principalmente porque no estás en facultades para tomar una decisión. En el momento en el que tú quieres morir, realmente tu pensamiento tiene una gran inclinación a la muerte y realmente no estás en tus plenas facultades para tomar la decisión realmente meditada. O sea, tú al final puedes considerarlo como un derecho en el momento en el que tú te sientes muy mal. Claro, que no, yo considero que no tendrías que dejar a nadie morir. Vale, vale. Entonces, mira, vamos a partir de una cosa. Javi decía, ¿no? Sin religión, no habla de religión. O sea, el hombre, el ser humano, ha aprendido de la naturaleza. O sea, por eso dice la famosa frase, ¿no? La naturaleza es sabia. Nosotros, o sea, esto es un concepto antropológico puro y duro, ¿no? Nosotros hemos aprendido, o el hombre aprendió, ¿no? Cuando se fue desarrollando la teoría más acertada, aceptada al día de la evolución. Entonces, a partir de aquí, el hombre, o sea, el mono fue aprendiendo, cuando fue desarrollando, el homo sapiens de que el fuego quema, de que cuando hace frío pues tiene que abrigarse. Antes no tenía reglas, me apetecía te quitaba las gafas porque pues yo he dejado mis gafas aquí, no sé dónde las encontraba. Entonces, porque hacía lo que a mí me apetecía. Luego fueron montándose reglas para cuidar al hombre. Y a medida que el hombre fue desarrollando, fue dando otras reglas más. El hombre tiene derecho, hombre digo, varón, mujer, tiene derecho pues a la alimentación. Antes no existía la educación, pero el hombre, varón, mujer, tiene derecho a la educación. Tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a muchas cosas que son intrínsecas del ser humano. Uno no buscó nacer aquí. Ni aquí en este país, ni en otro sitio, ni en África. No buscaste, o sea, no es intrínseco. O sea, yo puedo decir cuándo nace. Por lo tanto, fue buscando reglas que cuidaran al hombre. Y esto no tiene que ver con religión. A tal punto que los filósofos griegos ya lo decían. Ahí está mi otra. Decía Hipócrates, en el siglo V a.C., decía: no daré veneno a nadie, aunque me lo pida, ni le sugeriré la posibilidad. Porque esto ya era, o sea, el filósofo, o sea, cuidando al hombre, dice, hay cosas que
que ya vienen de antes. O sea, antes la gente también se quería morir. O sea, el deseo de morir no es una cosa de este siglo, ni del 2021. Es ya de mucho tiempo atrás. Y el hombre ha diseñado muchas reglas para cuidar al hombre. ¿Por qué? Porque si aceptamos, y aquí ya podemos llegar a una conversación de besugos, como le decía yo el otro día a un médico que trabajó conmigo, le digo, mira, aquí podemos partir. ¿Tú crees que es un derecho intrínseco? Yo creo que no. Si tú crees que es un derecho intrínseco, llega la respuesta. Para mí, le digo, por lo tanto, no estaría supeditada solo a las personas que están con enfermedad avanzada. Estaría supeditada a todos vosotros. O sea que si vosotros ahora mismo, ¿cómo te llamas? ¿Tú me dices? Paco. Tú me dices, yo estoy sufriendo de tal manera que no puedo soportarlo porque me ha dejado la novia, por ejemplo, yo tengo que aceptar tu sufrimiento y no soy yo quien para evaluarlo. Porque tú tienes ese derecho intrínseco y yo como Estado, que es verdad, tendría que promoverte la eutanasia. O sea, si yo acepto, y decía en los de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente, decían que la eutanasia son para tales y tales, y para estos no, menores de 16 años y tal, pero ¿por qué no? Si aceptamos que es un derecho intrínseco, es intrínseco, en cualquier momento de tu vida. No puede ser en un momento sí y en otro momento no. ¿Me explico o no? Por lo tanto, hay principios básicos, claves, que son para cuidar a las personas. Yo os voy a decir una cosa, chicos. Yo me he formado mucho, he estudiado muchísimo para aliviar el sufrimiento de las personas hasta el final de sus días. El último segundo de su vida no sufra, y para la familia también. Pero no me he formado para quitarle la vida a nadie. Pero sí te puedo asegurar que mis pacientes se mueren sin sufrir, porque para eso me he formado. Para eso me he formado. Y me sabe mal cuando alguien me dice, no, acorta el camino, ¿no? Me sabe mal porque no me he formado para eso. Porque creo que el derecho a morir no es intrínseco, pero sí el derecho a que yo le cuide hasta el final y que se lo explique a su familia, y cada uno de los que está viviendo ese momento lo vive de una manera concreta. Estoy respetando la libertad de él. Por lo tanto, dos ideas fundamentales para terminar. El ser humano está para cuidar al otro, es un concepto antropológico, no para acabar con la vida del otro. Y mientras más desarrollamos la inteligencia, mientras más estudiamos, por eso es que hice la tesis sobre esto, por eso que investigué mucho sobre esto, por eso he publicado mucho sobre esto, es porque detrás de una petición de morir, de querer morir, hay un sufrimiento. El tema es detectar qué sufrimiento es y qué puedo hacer para aliviarlo. Y no simplemente optar por la solución más fácil, que es acabar con la vida del que sufre, sino acabar con el sufrimiento. Y la segunda idea es, el médico profesional sanitario, como dice la ley, está para acompañar y combatir el sufrimiento del que sufre, no para acabar con la vida del que sufre. Por lo tanto, y esta es la diapositiva que les cabría a todos los del DMD, Derecho Medicina, le digo, ¿debe eutanasia 2021 en España? ¿Sí o no? Para mí no. ¡Guau! Todo el mundo salta, casi me tiran piedras. Digo, ¿por qué? Porque no hay una sociedad preparada. No hay una sociedad preparada. No están correctamente distribuidos los recursos. Yo no soy un médico de un solo hospital, voy a muchos sitios. Y además, no hay suficientemente profesionales formados para tratar y aliviar el sufrimiento de toda la población. Solo en Cataluña, imaginaros el resto de España, imaginaros el resto de Europa. Pues muy bien.